down, it's not your fight. Don't worry, it'll be alright. Don't worry, he will make your heavy light. Don't worry at all, worry at all. This love is always right on time. I've been trying to figure out my own way, trying to put it all on me. Way down by the pressure, without looking up, I know you see me. Cause on and on you keep blessing me, but on and on I keep worrying. Why I'm always running when you're telling me, don't worry, just lay it down, it's not your fight. Don't worry, it'll be alright. Don't worry, you will make your heavy light. Don't worry at all, worry at all. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Oigan, pues otra vez reuniéndonos aquí online en nuestro culto de jóvenes. Estamos contentísimos otra vez de que puedas estar tú con nosotros. Y bueno, hoy tenemos un culto, bueno, una reunión más compacta, más pequeña, pero créeme que va a ser de bendición para tu vida. Hoy tenemos unos invitados especiales que van a estar ministrando el día de hoy, y también tenemos un invitado especial que va a estar dando la palabra. Así que no te desconectes, ayúdanos a compartir y vamos a comenzar. Todo se agita con tu voz, tu ser sostiene la creación. Mi mente quiere comprender lo que nadie puede entender. Tú eres más grande, inexplicable, tu amor salvaje, cubierto con tu sangre, gracia infinita y sin razón. Yo solo sé que estás aquí. Hoy solo sé que tu gracia está aquí hoy. Déjame escuchar tu voz aquí hoy. Que tu espíritu sople en mi ser, porque sé que estás aquí. Es por la fe que puedo ver que fue tu gracia que me halló. Justicia me encontró, pues del pecado me libró. Tú eres más grande, inexplicable, tu amor salvaje, cubierto con tu sangre, gracia infinita y sin razón. Yo solo sé que estás aquí.
está aquí hoy. Déjame escuchar tu voz aquí hoy. Que tu espíritu sobre en mi ser. Porque sé que estás aquí hoy. Déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy. Y que tu espíritu sople en mi ser. Porque sé que estás aquí hoy. Déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy. Que tu espíritu sople en mi ser. Porque sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Tu presencia inunda aquí hoy. Porque sé que estás aquí hoy. Y déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy. Y que tu espíritu sople en mi ser. Porque sé que estás aquí hoy. Y déjame escuchar tu voz aquí hoy. Abre mis ojos a lo que no puedo ver hoy. Y que tu espíritu sople en mi ser. Porque sé que estás aquí, Señor. Porque sé que estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y bueno, le damos muchas gracias a Izar y a Oscar, que fueron los que nos compartieron la canción de hoy. Fue un cover que ellos acaban de sacar en esta semana, creo, si no me equivoco. Y bueno, la verdad está padrísimo ahí para que también los sigan a ellos en sus redes sociales y les damos las gracias. Y también pues vamos a darle las gracias a Jesús Murillo. Lo conocemos más como Murillo, él es de Mexicali y hoy nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que prepárate, ponte a gusto y pues bueno, le dejamos el lugar a Jesús Murillo. Dios los bendiga, jóvenes de la Iglesia del Calvario. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de transmitirles un mensaje de parte de Dios. Deseo de corazón, he orado para que esta palabra pueda tocar tu vida y sobre todo te pueda transformar de la misma forma que lo hizo en mi vida. Gracias a Oscar, a Samantha, que son los líderes y me dan este gran privilegio de compartir su palabra para con ustedes. Que Dios te bendiga y te mando un abrazo sin coronavirus. Dios te bendiga. Si tienes ahí tu Biblia, voy a ser breve. Ábrela en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que estaba perdido. Hagamos una oración breve. Señor, en este día yo te pido que tú me utilices de una manera especial, que me des gracia y que esta palabra pueda quedar sembrada como una semilla y pueda producir fruto. En el nombre de Jesús yo te lo suplico. Amén. El doctor Lucas nos comienza a narrar que Jesús iba entrando a la ciudad de Jericó. Si recordamos, Jericó en el Antiguo Testamento había sido una ciudad conquistada por el pueblo israelita a través del líder Josué. Y en ese momento, cuando fue conquistada, Josué lanza una maldición a esa ciudad. Él dijo que maldito era el hombre que se atreviera a levantar nuevamente las murallas, y maldita iba a ser su generación. En pocas palabras, Jericó había sido una ciudad maldecida. Pero qué hermoso es ver que esa ciudad maldecida Jesús iba entrando para convertirla en una ciudad de bendición, una ciudad donde su gracia, su amor y su poder se iba a manifestar de la misma manera que Jesús vino a este mundo. Cuando este mundo había sido maldecido por el pecado y su maldición había sido la muerte, dice la Escritura que todos hemos pecado, por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte. Pero qué hermoso es ver que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Cristo vino a este mundo, tú y yo podemos tener vida eterna. La maldición que había caído en nosotros se convirtió en bendición a través de su Hijo Jesús. En este caso, Jesús iba entrando en esa tierra de maldición y la comenzó a convertir en una tierra de bendición. Fíjense, en esa ciudad se encontraba un hombre llamado Zaqueo. Este personaje es muy importante porque dice la historia que él quería ver a Jesús. Había escuchado maravillas referente a él, cómo él sanaba a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos, cómo le daba esperanza al que no tenía ninguna. Él había escuchado maravillas referente a la persona de Jesús, pero fíjense, muchachos, lo único que no había hecho, haber tenido una experiencia con él. Había escuchado historias, pero lo único que le faltaba era tener su propia historia, su propia experiencia con Jesús. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Los jóvenes en las congregaciones escuchan lo que Jesús puede hacer, cómo Él transforma las vidas, cómo Él restaura corazones, cómo Él le da esperanza al hombre drogadicto, al alcohólico, maravillas que Dios hace. Pero tristemente el hombre joven no quiere tener una experiencia con aquel que ha escuchado. Zaqueo, en este caso, no se quería quedar con una simple historia que había oído. Él quería experimentarlo. Pero quiero decirte algo. Para que Zaqueo pudiera experimentar esa experiencia con Jesús, tuvo que vencer ciertos impedimentos que tenía para buscar realmente a Jesús. El primer impedimento que yo puedo ver era su presente. Dice la Escritura que él era jefe de publicanos.
Y quiero explicarte un poco qué era un publicano. Publicano era un hombre de nacionalidad judía, pero que se había rebelado contra los judíos y había hecho alianza con el pueblo romano. Era la gente encargada de cobrar los impuestos a sus propios hermanos y no les importaba dejarlos sin casa, sin dinero, con tal de estar bien con los romanos y aparte con tal de ganar ellos mismos riquezas. Este era un publicano, un hombre que había traicionado a su nación. Imagínense cuánto odio este tipo de personas tenían por la gente. Todas las personas lo aborrecían. Ahora en el caso de Zaqueo, que era jefe de esos publicanos, mucha gente lo odiaba y su presente le era de estorbo para poder tener un acceso, una conexión con Jesús. Y yo creo que en muchas ocasiones nuestro presente es de estorbo para poder tener un acercamiento a Jesús. Debilidades, malos hábitos, la mala reputación puede ser un impedimento para que nosotros nos podamos acercar libremente, con mucha libertad ante la presencia de Jesús. También Zaqueo tenía otro impedimento: su mentalidad. Dice la Escritura que él era bajo en estatura, que él, cuando examinaba su persona, él decía: yo soy una persona baja, alguien inferior. La gente me sobrepasa, la gente es muy alta y yo soy alguien chaparrito. No me van a poder dejar ver a Jesús. Y para él, su mentalidad, lo que pensaba de su persona, le era de impedimento para poder tener un encuentro con Jesús, porque se sentía alguien inferior. Y yo creo que hay mucha gente de esta manera, con una mentalidad inferior, que se sienten pequeños, se sienten personas insignificantes, personas con poco valor, que creen que Dios no se puede acercar a ellos porque no valen nada. Es el criterio, el pensamiento que hay dentro de sí, como en el caso de Gedeón. Gedeón le dijo a Dios: mi familia es la más pequeña de la tribu de Manasés, es la más pobre, y yo soy el más chiquito. ¿Cómo es que tú te puedes fijar en mi persona? Gedeón se sentía alguien inferior. Su mentalidad la tenía de esa manera. Y Zaqueo, lo que le impedía acercarse a Jesús era su mente. La tercera cosa era su alrededor. La gente que estaba alrededor, porque como te comentaba ahorita, un publicano era odiado por toda la nación judía, porque los consideraban gente traicionera, gente que había rechazado a su nación. Y en este caso Zaqueo era jefe de los publicanos, por lo tanto la gente alrededor lo aborrecía, y Zaqueo entendía que en el instante que él quisiera acercarse a Jesús, todos se iban a dar cuenta de quién eran, y lo más seguro es que le iban a decir a Jesús que él era un pecador, que no merecía. Imagínense si en el caso de que cuando Jesús entra a su casa, la gente murmuraba y decía que había entrado a cenar con un hombre pecador, y era el temor que tenía Zaqueo, lo que la gente alrededor pudiera decir. Y hay mucha juventud que tiene miedo a esto, lo que el alrededor pueda decir, las opiniones de los demás, las críticas, los señalamientos que puedan tener de tu pasado, que no recuerdas que tú eras un hombre que adulteraba, un hombre que fornicaba, un joven que miraba mucha pornografía. Tu pasado, lo que está alrededor tuyo, puede ser de impedimento para que tú te acerques a Jesús. Estas tres cosas le eran un estorbo a Zaqueo para poder tener un encuentro verdadero con él. Pero como te comentaba al inicio, Zaqueo
no se quería quedar con una simple historia. Él quería vivir su propia experiencia. Es por eso que él tuvo que hacer acciones para tener esa experiencia con Jesús. Y lo primero que él tuvo que hacer es que tuvo que tener un deseo. Dice la Escritura que él deseaba ver a Jesús. Para que tú tengas una experiencia con Jesús, tiene que haber un deseo en ti, un anhelo en tu corazón. Dice la palabra que el que busca halla, al que llama se le abre, porque todo aquel que pide recibe. Tiene que haber un deseo, algo que te impulse a buscar, a llamar, a pedir. Tiene que haber un anhelo dentro de ti de tener un encuentro con Jesús. En este caso, Zaqueo tuvo un deseo de poder tener una experiencia con Él, de poder encontrarlo. Pero no solamente se quedó en el deseo, sino que Él tuvo que accionar. Él tuvo que dar su esfuerzo. Dice la palabra que Él corrió hacia adelante. ¿Escuchaste bien? Él no corrió hacia atrás. Él no corrió hacia un lado. Él no corrió hacia el otro lado. Él corrió hacia adelante. Y toda persona que quiera seguir a Jesús tiene que siempre estar corriendo hacia adelante, no hacia atrás. Jesús mismo decía que aquellas personas que ponían su mano en el arado no les era permitido mirar hacia atrás. Por eso el escritor a los hebreos nos decía que nuestra mirada tenía que estar puesta en el autor y consumador de la fe, siempre corriendo hacia adelante, que nada te detenga, que nada te haga retroceder, ni esta pandemia, ni las circunstancias que pasen alrededor en tu casa, en tu familia, lo que suceda, que nada te haga regresar hacia atrás, sino siempre corriendo hacia adelante. Zaqueo corrió hacia adelante de la multitud, y no solamente eso, no solamente tuvo el deseo, no solamente corrió hacia adelante, sino que él buscó la forma de llamar la atención de Jesús. Zaqueo examinó el panorama. Él buscó el punto en donde Jesús fuera a pasar por ahí. La Escritura lo marca y lo dice. Él sabía que por ese lugar Jesús iba a pasar y él tenía que hacer algo para llamar su atención. Y dice la Escritura que él miró un árbol sicómoro y se subió a él. Y quiero explicarte un poco qué es un árbol sicómoro. El árbol sicómoro producía el fruto que era destinado a los cerdos. Y si recordamos, el puerco o el cerdo era un animal que era considerado inmundo. Era un animal que era considerado maldito. En el caso del hijo pródigo, por eso se piensa que él llegó hasta lo más bajo, porque estuvo rodeado de cerdos. Y para la nación judía un cerdo era algo inmundo. Ahora imagínense, ese árbol que producía el alimento para el animal inmundo, ¿cómo era considerado? Probablemente también como algo inmundo. Y en este caso, podemos ver que Zaqueo se subió a ese árbol sicómoro para poder llamar la atención de Jesús. En pocas palabras, Zaqueo se estaba humillando por completo. Él estaba teniendo una humillación de su persona para que Jesús se pudiera fijar en él. Y yo te pregunto a ti, ¿qué estarías dispuesto a hacer para llamar la atención de Jesús? ¿Acaso tienes que ser como Bartimeo, que tiene que gritar muy fuerte para llamar su atención? ¿O como la mujer de flujo, atravesar delante de la multitud para poder tocar el borde del manto de Jesús y poder llamar su atención? ¿O como Jacob, que luchó toda la noche hasta que llegó el alba y luchó para recibir su bendición y poder llamar la atención de Dios? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Zaqueo, él se subió a un árbol sicómoro para llamar la atención del maestro. Ahora la pregunta es, ¿qué respuesta va a tener Zaqueo ante ese tipo de acciones que él hizo? Hay algo que debemos de entender. La Escritura dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. En este caso, Zaqueo se estaba humillando. Su corazón estaba contrito. Por lo tanto, Dios no lo podía rechazar. Y dice la Escritura que Jesús vino a Zaqueo. Hay algo que debemos de entender. Jesús es el que va. Jesús es el que nos busca. Nosotros no lo buscamos a Él. Él se acerca a nosotros. El primer hombre, Adán, cuando él falla, no fue y lo buscó. Él no buscó a Dios. Dios se acercó y lo buscó a él. Todos los hombres que han tenido una experiencia con Dios ha sido porque Dios ha venido y los ha buscado. La oveja perdida, la oveja no buscó al pastor. El pastor dejó a los 99 y se fue en busca de ella. Porque Dios está interesado en buscarlo. De hecho, Jesús termina con esta frase, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar aquello que estaba perdido. Y yo quiero decirte algo, que Jesús te ha buscado. Él está en busca de ti, en busca de tu persona, para tener un encuentro contigo. Él en este día ha venido a buscarte. Y no solamente esto, sino dice la palabra que cuando Jesús llega a donde estaba Zaqueo, él lo vio hacia arriba. Y esto es algo sorprendente, porque si recordamos, uno de los impedimentos que Zaqueo tenía para acercarse a Jesús era su mentalidad, que se sentía pequeño. Pero cuando Jesús tiene un encuentro con él, Jesús lo mira hacia arriba. Hacia arriba. Y yo quiero decirte a ti, joven, que me escuchas, aunque tú te sientas inferior, Jesús siempre te va a mirar hacia arriba. Porque tú eres su tesoro apreciado. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres la persona que más ama. Jesús siempre te va a mirar hacia arriba. Moisés, él le dijo a Dios, yo soy tartamudo. Jeremías le dijo a Dios, yo soy alguien pequeño, insignificante. Isaías le dijo a Dios, mis labios son inmundos, soy un hombre pecador. Pero lo importante aquí no es quién seas tú, sino quién es Dios y la opinión que Dios pueda tener de tu persona. Y Él te mira hacia arriba. Y no solamente esto, sino dice la palabra que Jesús lo llamó por su nombre. Y esto es algo extraordinario, porque leían comentaristas que Zaqueo llevaba muchísimo tiempo que no escuchaba su nombre. Los fariseos le decían pecador, impostor. La gente alrededor le decía traicionero, no las vas a pagar. Los trabajadores de Zaqueo le decían patrón, jefe. Pero llevaba tantos años en donde Zaqueo no escuchaba su nombre. No lo oía. Porque fíjense, Zaqueo significa inocente y puro. Y si miramos su historia, no tenía nada de inocente, ni mucho menos pureza. Pero cuando Jesús llega y lo mira humillado en ese árbol sicómoro y lo ve hacia arriba, Jesús le dice a Zaqueo, date deprisa, tú puro, tú inocente, date deprisa porque es necesario que yo pose en tu casa. Porque cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, Él viene y nos purifica, nos lava,
y nos pone como alguien inocente delante de Dios, nos justifica delante de Dios. Y qué hermoso es saber esto, que yo soy alguien inocente delante de Dios por medio de Jesús. Jesús, cuando tiene ese encuentro con Zaqueo, lo llama por su nombre y le dice: tú eres inocente y tú eres alguien puro. Y lo más maravilloso, que Jesús le hace una invitación, y con esto quiero terminar. Jesús le dice: es necesario que yo pose en tu casa. Hoy, en este día, joven, Jesús te hace esa invitación. Es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo pose en tu vida. Es necesario que yo pose en las decisiones que tú vas a tomar, en tus planes, en tus sueños, en tus deseos. Es necesario que yo tome el control por completo de tu vida. Dice la Escritura que Zaqueo aceptó. Él aceptó la invitación, permitió que Jesús entrara en su vida, y su vida fue cambiada por completo. A tal punto que Zaqueo, la mitad de sus bienes dio a los pobres. Y las personas que había estafado, se los regresó 4 veces más. Hizo una restitución de los males que había hecho. Esto solamente lo puede hacer la presencia de Jesús en nuestra vida, cuando Jesús entra en nuestro hogar. Y con esto ya quiero terminar. Hay una parte que a mí me encanta, que apenas ayer lo estaba meditando. Y en esa parte del versículo 9, cuando Jesús dice que la salvación había llegado a ese hogar de Zaqueo, por cuanto él era hijo de Abraham. Si recordamos, los publicanos eran personas que habían rechazado su nacionalidad y se habían implantado, metido en la nacionalidad de los romanos. O sea, habían dejado a un lado su nación como gente traicionera, y en pocas palabras se habían nacionalizado con los romanos. Pero a mí me sorprende que Jesús da testimonio delante de las personas, y él dice: la identidad que Zaqueo tenía no la ha perdido, porque él también es un hijo de Abraham. Cuando tú permites que Jesús entre a tu vida, tú te conviertes en un hijo de Abraham. En pocas palabras, te conviertes en un hijo de Dios. Y yo te invito a que recibas a Jesús, que en esta cuarentena permitas que Jesús tenga un encuentro contigo, para que así tú puedas ser un hijo de Él. Que Dios te bendiga, y vamos a hacer una oración. Señor, te agradezco este tiempo que nos permitiste de hablar tu palabra. Yo te pido que tú ministres a cada corazón que escuche esta transmisión, que toques sus vidas, que ellos puedan tocar tu corazón, llamar tu atención, Dios, para que se acerquen a ti y tengan un encuentro especial contigo. Que tu poder, tu presencia se manifieste de una manera gloriosa en cada vida, en cada corazón. Que tú vengas a morar en sus vidas, en sus casas. Yo te lo suplico, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Cada uno de ellos pueda ser un hijo de Abraham, o sea, un hijo de Dios. Todo esto yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Oigan, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Les agradecemos por haberse conectado con nosotros. Recuerden compartirlos a todos sus amigos, a todos sus familiares, para que también pueda ser de mucha bendición para todos. Les damos las gracias por todo, les mandamos un abrazo y esperamos vernos pronto. Pensamos que ya nos íbamos a ver, pero pues ya ven que por AOV se cambió la fecha. Así que bueno, esperamos lo más pronto posible. No salgan de sus casas, recuerden, cuídense mucho para que pronto podamos vernos. Que Dios les bendiga y les mando un abrazo.